La charla va de arquitectura web para sites enormes y otros problemas, ¿vale? Lo que quiero... Tenía pensado esta charla inicialmente para hacerla muy técnica, muy bajada a estructuración web y demás, pero todo iba a estar basado en cómo funciona la estructura de un marketplace. Así que le he dado la vuelta un poco a ese concepto y ahora espero poder compartiros cómo funcionan las arquitecturas de, en general, los principales tipos de sitio web grande. Cómo funcionan estas arquitecturas de sitios web grandes, cómo se alimentan, qué problemas tienen, dónde fallan y los problemas que nos encontramos como consultores SEO en esas arquitecturas, ¿vale? Es decir, yo en mi trabajo SEO, qué problemas me puedo encontrar en un sitio web que sea de 3 pares de grande, ¿vale? Entonces, trabajo en SmartBrand, como lo decía, como agencia, tenemos clientes felices y empezando, quiero diferenciar que no son estos todos los tipos de sitios web grandes, pero sí que para mí son los principales, para mí son los que más hay que considerar y los que más me gustan como SEO, ¿vale? En ese sentido, están en orden de preferencia mía descendiente, ¿vale? Yo me lo paso muy bien con los UGC, User Generated UGC. Dios, es UGC, User Generated Content, me tendréis que perdonar. He revisado esta ponencia varias veces y no lo he encontrado, ¿vale? Yo me lo paso muy bien con los User Generated Content. Ahí tenemos ejemplos de cualquier tipo de clasificados o cualquier tipo de marketplace, ¿vale? Son sitios web que se nutren de todo lo que están generando los usuarios, es decir, dependen de ellos. Básicamente, tú tienes un sitio web enorme y dependes de cómo se está generando dependes del contenido que te generan tus usuarios para poder tener contenido y poder traccionar y poder posicionarte en Internet, ¿vale? Después tienes los sitios web que se basan en una base de datos, ¿vale? Database oriented. Aquí os he puesto el ejemplo de Vademecum. No sé si el Vademecum es algo que conozcáis aquí, no sé si es algo que solo está en España o es un portal con todas las medicinas, ¿vale? Con todas las medicinas. Os he puesto Database oriented porque al final esto es si veis la web es como si fuera pues, un blog masivo, ¿vale? No deja de ser un blog donde tiene contenido estático que son piezas de información con el prospecto, la información de cada uno de los medicamentos. Sin embargo, esta web de aquí no deja de ser igual que cualquier otro tipo de e-commerce. Es igual que un e-commerce, al final, ¿vale? O sea, un e-commerce también es un sitio web que está basado en una base de datos. Esa base de datos es estática. Me da igual si la base de datos es de productos, es de información, en el caso de Vademecum, o es de lo que sea, de usuarios, etcétera. Es una base de datos cerrada, ¿vale? Como Infocif, como cualquiera. Es una base de datos cerrada que la tienes que mantener manualmente. Después tenemos los sites de procesamiento de datos, como creo que es el caso de Despegar, que es similar a eDreams. Lo que pasa es que como no conozco Despegar, he puesto eDreams. Me tendrás que disculpar, Sebastián. Vale. En este caso, este tipo de sites tienen otro tipo de problemáticas que ahora veremos en detalle. ¿Vale? Este tipo de sites no pueden indexar tanta información. ¿Por qué? Porque lo que hacen es procesarla. Tú entras en el site y dices, oye, yo quiero este vuelo, ¿vale? Para este vuelo, cuando haces clic en eDreams, supongo que en Despegar pasa lo mismo, se empiezan a abrir pestañas o no, pero empieza a procesar múltiples bases de datos, empieza a analizar en LATAM, empieza a analizar, en LATAM Airlines, empieza a analizar en Iberia, empieza a analizar todas las compañías de tal y te devuelve un listado de resultados. Si tuviera que hacer eso para mantener landings, igual que Mercado Libre, ¿vale? No podría. O sea, la capacidad computacional de eso, la necesidad computacional de eso es tan grande que no puede hacerlo, ¿vale? Son bajo request. Entonces, por tanto, son bajo demanda esa generación de contenidos. Y luego tenemos agregadores, que para mí es el mal de Internet, ¿vale? De hecho, con cada update yo sigo a Trovit. ¿Hay alguien que trabaja en Trovit aquí? Trovit es puro spam. ¿Vale? Como cualquier otro tipo de agregador, lo único que hace es coger información que hay en Internet que la ha creado otro y la pone en su web. Él la ordena, la clasifica y con eso se gana el dinero. Es increíble. O sea, realmente son scrappers profesionales que a través de scrapear, de obtener la información de otros, se nutren, consiguen un tráfico y luego encima al otro le hacen pagar por estar en ese sitio web. ¿Vale? O le venden tráfico, que es increíble. Es lo peor que te puede pasar. De hecho, hay scrappers como Trovit, que son reconocidos, tienen una marca, no sé si lo conoceréis, pero bueno, tienen una marca supuestamente. Antes, en los 2000, estaban a tope. Y se mantienen vivos con el contenido de otros, que es terriblemente feo hacer eso. ¿Vale? Seguimos con los agregadores de contenido. ¿Me caen mal? No me caen... No, la verdad es que lo odio por eso, porque tienen un modelo de negocio horrible. Entonces, lo que hacen es... Su modelo está basado en el scrapeo e importación de data externo, como os decía, y en la ordenación de este, ¿vale? Ellos analizan todos los competidores, analizan todo sobre un nicho, sobre motor, sobre casa, tal, y lo ordenan en su propio motor. Pero ese contenido ellos no lo han tocado en ningún momento.
¿Por qué? ¿Cuál es su valor? El valor de los agregadores de contenidos es el facilitar la localización de estos contenidos, ¿vale? En lugar de tener que irte a Mercado Libre y luego irte a su competidor, no sé, a la Maula o el que sea, pues tienes todo en un único sitio, ¿vale? O sea, el valor que le da al usuario es, oye, este clasificados me está importando información de otros, ¿vale? Después tenemos, bueno, se proporciona una fuente de tráfico y visibilidad a la fuente. O sea, si tú eres la fuente, supuestamente Trovit te va a estar mandando tráfico. Pero es un poquito shady eso, porque al final el tráfico ese es tuyo, te está robando tu contenido. No me acaba de gustar. ¿Cómo? Captan el tráfico principalmente a través de las taxonomías, no indexan los bio-item page. Los bio-item page es lo que yo llamo productos, ¿vale? Un producto, una landing, o sea, el ítem del producto, yo los llamo BIP, bio-item page, ¿vale? Intentad no, si luego suena raro, es bio-item page, es la página de producto, el ítem. No los indexan porque son 100% contenidos duplicados. Dentro ejemplo, aquí tenemos Trovit, ¿vale? Como os decía, se basa en indexar taxonomías, es lo único de donde pueden obtener tráfico. Entonces, ¿qué hacen? Lo hacen a lo bruto. Esta es la home.com y aquí te encuentras 3 categorías principales, casas, autos y empleos. Ese tráfico es muy caro, ¿vale? Los 3 verticales que el tráfico más caro tienen, los tienen ahí en la home. Y eso lo tienen con todos los enlaces de todos y cada uno de los países. No sé si se ve muy bien, pero bueno, tiene Italia, Japón, algo en japonés, algo en coreano, algo en árabe, no lo sé, ¿vale? Tienen todos los países ahí. Como veis, únicamente funcionan a partir de los enlaces internos, porque esos enlaces internos es lo que le genera landing pages. Si nos vamos a una página de... Aquí hemos hecho clic en motor, ¿vale? Y vemos que en el footer tienen todo este enlazado, porque esos son sus landing pages. Lo único que hacen, o sea, no tienen prácticamente contenido ahí, lo único que hacen es enlazar a landing pages. Cada landing que ellos tengan es lo que van a indexar, no los productos. Así que todo su enlazado depende de que estén llegando a las páginas de listados de esos productos, ¿vale? Y cuando llegamos a la página de listado, me doy cuenta ahora que no se ve, esto de aquí, que está extraído del Toyota Corolla, está extraído de NeoAuto, que supuestamente será un retailer de coches. Si os fijáis, están utilizando el contenido insertado en la landing para ponerle, aquí sí, los microdatos y todo estructurado, pero el enlace tiene un nofollow y además tiene un blank para que se abra en otra pestaña, ¿vale? Se abre en otra pestaña, tiene un nofollow y no lo indexan para nada, obviamente, porque esto te manda directamente a la web del pibe. Y lo tienen en un subdominio que es rd.trovit.com, que te redirecciona, ¿vale? Lo tienen todo tan cerrado para que el hecho, o sea, lo tienen todo muy estudiado para que el hecho de estar copiando contenidos de otro y estar lucrándose y además vendiéndole el tráfico a NeoAuto, pues no les afecte, ¿vale? Es algo que me parece muy bien cuando te montas un proyecto propio, pero no me parece bien cuando ocurre en empresas grandes, aunque obviamente tienen su valor para el usuario y demás, pero bueno, cosas de gustos. Vale, luego tenemos herramientas, plataformas como eDreams, como Despegar, etcétera. Están basados en un motor que procesa múltiples bases de datos inmensas y te devuelven un resultado. ¿Por qué son buenas estas webs? Kayak, eDreams, Despegar, porque lo que hacen es, te buscan en muchísimos sitios la mejor oferta, ¿vale? Si te fijas, Trovit lo único que hace es, lo scrapea todo y te lo ordena. Sin embargo, eDreams o Despegar te lo va a filtrar todo, te lo va a ordenar todo por el mejor precio. Te va a decir, oye, te he ordenado por precio o por la mejor valoración o por el menor destino, ¿vale? Va a coger esa información, esa tremenda base de datos de información al momento, al instante, porque son bases de datos que tienen que procesar al momento, porque el precio de los vuelos cambia de hoy para dentro de una hora, ¿vale? Ha cambiado ese precio del vuelo, entonces, como tienen tantísima necesidad de procesamiento, no pueden indexar tantas landings como los otros sitios grandes, ¿vale? Porque no pueden indexar esos landings, no pueden indexar los listados de resultados, porque tienen que procesarlo cada vez que lo buscan, ¿vale? Entonces, el valor añadido, ya lo he explicado, no hace falta que le dé mucha más vuelta. Al tener un coste de procesamiento alto, no pueden dejar estas indexadas las consultas y por ello dependen exclusivamente de las landing pages que ellos dejan declaradas. Ellos van a generar landing pages para vuelos Madrid-Lima, vuelos al Caribe, Lima-Caribe, vuelos Lima-Londres, van a dejar todas esas landings indexadas, pero tú cuando llegues a esa landing no vas a tener en general muchos resultados, vas a tener quizás 1 o 2 que sean ofertas estáticas, pero todo lo demás lo que te van a forzar en esa landing es a que tú pongas la fecha y fuerces su motor de búsqueda de procesamiento. Aquí tenemos el ejemplo de Dreams. Tienes pues, cada una de las verticales que trabajan, más o menos, digamos que hoteles no es un vertical propio, pero sí que es un paquete, si lo pueden vender, todo el mundo va a vender algo. Te vas al footer y te vas a encontrar todas las landings, las principales landings más críticas para ellos que dejan declaradas, ¿vale? Aquí tenemos vuelos baratos, vuelos Lufthansa, vuelos Madrid a Roma, vuelos Madrid a Lisboa, ¿vale? Los que son más críticos ya los tienen ahí preparados, los que son más importantes en la home. Hacemos clic en vuelos baratos. Cuando me voy a vuelos baratos, me encuentro que lo que tienen son otras landings, ¿vale? O sea, al final
ellos viven indexando landings. Contra más landings indexan, más tráfico pueden tener, pero las tienen que poner a mano, las tienen que forzar. Todo esto a mano, entre comillas, al final lo haces a partir del análisis de datos. Tú analizas qué es lo que estás vendiendo mejor, qué es lo que te está dando mejor resultado y lo pones enlazado directo. Pero luego lo que te encuentras en esa landing, pues es esto de aquí. Yo me voy a Bilbao a Granada y me encuentro que tengo un par de vuelos de última hora a Granada, pero estos se los habrán sacado arriba porque mira, para tener un par, pero al final lo único que me están ofreciendo ahí será un poquito abajo. Información aleatoria sobre Bilbao y sobre Granada. Y luego lo que me van a forzar es a la acción de buscar la fecha de ida para ellos procesar la información. El valor es el procesamiento de múltiples bases de datos. Cuando nos vamos a un site como Vademecum o a un e-commerce, están basados en la indexación de un catálogo de productos o información, ¿vale? Tienen una base de datos, esa base de datos está reina con información, con productos, y el cómo puedan jugar con esa base de datos es lo ideal. Contra más categorías puedan crear con esa base de datos finita, ¿vale? Y digo finita porque realmente tiene un límite, ¿vale? Habrá un momento en el que si tú solo tienes aspiradoras tendrás 100, aspiradoras para moqueta tendrás 20 quizás, pero aspiradoras para moqueta que vayan con pilas, a lo mejor tienes una. Ese es tu límite. Tú no puedes crear una categoría para un solo producto, ¿vale? A menos que pongas más en la base de datos. Entonces, ese es el límite. Como son bases de datos fijas, tienen un límite de indexación. Aquí el valor añadido al usuario pues depende de si es un e-commerce, pues el precio, la calidad que tenga esa base de datos. La base de datos de producto, porque es barata, por lo que sea, ¿vale? Es el valor que tiene. Dependen de la optimización SEO del catálogo de productos para indexarse y generalmente tienen mayor dependencia de los VIP, de los via item page. Tienen mucha más dependencia ellos que no, por supuesto, Dreams, que no lo puede indexar, o que no, por supuesto, Trovi, que tampoco no lo puede ni dejar crawlear, o que no un clasificados. Tiene una ratio de dependencia que yo creo que en el menor de los escenarios debería estar en un 30-40% en un site más o menos sano. Depende, porque si hablamos de Vademecum, la dependencia es de un 80%. Si es un e-commerce, un 30% podría tener sentido. Si tienes menos que eso, yo creo que algo está pasando mal. O la base de datos no tiene contenido bueno, etcétera. Luego veremos los problemas clásicos. Aquí os pongo Linio. Si no me equivoco, es un e-commerce de aquí del Perú. Pues eso, vemos que tiene el enlace, todo lo rápido que tiene a categorías para indexar esa base de datos, para indexar todos esos listados, las categorizaciones, etcétera. Una vez me voy a una categoría, en este caso cocinas, hornos y campanas, como os digo, esto me parece un caso increíble. Esto está al final de la categoría. Aquí hay 1216 palabras en una categoría. Esto no se ve todos los días. De hecho, imaginaos, ¿no? Entro en la categoría de cocinas, hornos y campanas y cuando estoy ahí abajo, voy haciendo scroll hacia abajo y me encuentro 1200 palabras, más que un post de los más aburridos, sin ninguna sola imagen, 4 enlaces internos. Esto en España lo llamamos Wall of Death, ¿vale? El muro de la muerte. Tú llegas abajo, estás ahí navegando, de repente llegas, ¡pum! 1200 palabras, estás muerto. Sin más, no es muy gracioso, es SEO, se hace lo que se puede. Vale. Pues eso, como veis, pues dependen prácticamente de esto, ¿no? Y luego cuando te vas a producto, pues la dependencia en producto, pues ahí está, tienes un montón de contenido, puede o no ser generado a mano o no, luego tienes todo el esquema, los microdatos con las características, las reseñas, ¿vale? Esto es un site sano. Se les va un poquito la cabeza con el contenido de las categorías, pero por lo demás está sano, está bien. Vale, luego nos vamos a Vademecum, que este sería un caso, esto es una categoría, afección respiratoria con tos, donde vemos que no hay nada de contenido, hay 2 enlaces a medicamentos, o sea, estos no dependen para nada del tráfico que obtienen en categorías. He querido poner los 2 ejemplos porque a los otros se les va la cabeza y a estos también. Hay un punto medio en el cual todos estamos de acuerdo, ¿vale? Que son esas 3 líneas, que es lo que te deja meter el diseñador, ¿vale? Cuando nos vamos al listado de productos, pues ya nos encontramos esto, que tienen pues 1000 palabras ahí, luego aparte tienen datos generales del mismo medicamento, prospecto, interacciones, pero tienen la hostia de contenido relacionado con el medicamento, ¿vale? Digamos que el producto para ellos es lo que les estará dando, si no el 80, el 90% del tráfico. Yo creo que el resto será marca y ya está. Vale, contenido generado por los usuarios. Esto es un marketplace, esto es eBay, esto es cualquier clasificado, esto es Gumtree, esto es Mercado Libre, esto es mi salsa, ¿vale? Se basan en la facilitación de un entorno de interacción entre los usuarios, ¿vale? Un marketplace y un clasificados, de una forma muy romántica, para mi gusto, crean oportunidades para la gente. ¿Vale? ¿Qué es Mercado Libre? Es un lugar donde cualquier comerciante o cualquier persona puede coger algo que no utiliza o que quiere vender y ponerlo a la venta.
Yo para mí, este tipo de sites, eBay, etcétera, lo que hacen es crear oportunidades entre la gente. Soy eBay, gano dinero, eBay no se queda nada por en medio, Mercado Libre tampoco se queda nada por en medio, a menos que pagues para tener más visibilidad en el anuncio, etcétera, que es un coste lógico, ¿vale? Es una empresa, te va a pedir $1 o $2 o $5, etcétera, ¿vale? Pero facilitan la interacción entre los usuarios. El usuario recibe un lugar en el que poder realizar un intercambio económico de información, o sea, de económico o de información, dependiendo, con otro usuario sobre un contenido generado por él, ¿vale? Un contenido, un producto que sea propio. Dependen principalmente de la optimización SEO, de las taxonomizaciones y del enlazado interno, igual que en realidad sites agregadores como Trovit, ¿vale? Es muy similar. De hecho, todos los sites grandes dependen del enlazado interno, es lo único que les prima, ¿vale? Generalmente los view item page son de baja calidad y no pueden ser optimizados. De baja calidad generalmente, porque cuando tú eres un usuario y vendes tu coche, no sé vosotros si habéis vendido el coche a través de Mercado Libre o un clasificados, pero normalmente subirás tu coche, le pondrás 4 fotos y lo que vas a decir ahí de tu coche no es un texto de 1000 palabras. O no lo sé, a lo mejor con un coche sí, pero desde luego si estás vendiendo un aspirador dices, mira, es un aspirador y funciona, llévatelo y no me preguntes más, ¿vale? O sea, al final hay una lógica donde tu contenido es malo. Y de hecho, si es un coche y está muy redactado, probablemente tú seas una tienda de autos y estés vendiendo la misma cosa, estás poniendo el mismo anuncio en 5 plataformas, con lo cual es duplicado. La dependencia en ítem es bajísima. No pueden ser optimizados. Esto lo pongo en negrita porque es muy importante. Si yo como clasificados modifico tu contenido, tengo la responsabilidad legal sobre ese contenido, ¿vale? El creador del contenido tiene la responsabilidad legal y esto ocurre muchísimo en clasificados. Pues pueden haber usuarios que suben anuncios que son muy creepy, ¿vale? Pueden haber usuarios que suban anuncios que no tienen nada de legal, ¿vale? Y si yo como eBay declaro una automatización para, pues se crea una automatización para coger y decir, mira, quiero sacar más tráfico de los view item page, por tanto voy a modificar o voy a añadir una parte de contenido automática, dinámica, a cada anuncio, ¿vale? Si yo hago eso, estoy modificando el contenido del autor y por tanto tengo la responsabilidad legal. Si ahí están vendiendo cualquier cosa que sea legal, que las hay y se venden, pues tengo una responsabilidad legal sobre ese producto y yo como empresa me lo como. No pueden ser tocados. Y destacan también la dependencia de, o sea, dependen de los usuarios. Si no hay muchos usuarios que les pongan anuncios, eso está muerto. No hay tráfico que ganar en ninguna parte, ¿vale? Aquí tenemos el caso de Gumtree.com, ¿vale? Como veis, tiene muchas menos categorías que por ejemplo, Trovit, porque, o sea, categorías fijas declaradas bajo coches, bueno, pues tienes, creo que son 10 en este caso, creo que al final 11 en realidad, porque aquí tienes el todo. Pero son 11 categorías y luego abajo va dinámico, va todo dinámico porque no sabes qué contenido va a haber, o sea, tu esfuerzo de clasificación del contenido es limitado. Como los usuarios van a generar el contenido, tú no puedes controlarlo. Entonces lo que utilizas son otro tipo de estructuras dinámicas, como las búsquedas populares, ¿vale? Que se generan en función de lo que están buscando los usuarios, o categorías main, categorías como coches, partes de coches, accesorios y motores, que es donde van a poner los usuarios de categoría, pero no tienes 2 niveles de categorizaciones y una es muy escueta. O sea, de verdad que Gumtree, que tiene millones de visitas al día en motores dentro de coches, que es una de las partes más importantes de la web, que tendrá 15 subcategorías, no tiene más, y todo lo demás es dinámico, todo lo demás se genera a partir de las búsquedas que hacen los usuarios en los motores de búsqueda. Ya está, es el fin, ¿vale? Abajo, de hecho, tenemos las búsquedas populares. Búsquedas populares son las que están top búsquedas dentro de la categoría de coches y el top búsquedas, bueno, o sea, aquí en realidad deberían de ser más o menos las mismas, o sea, es el mismo bloque, lo único que se utilizan, pues 15 en un lugar, si no me equivoco, y abajo otras 20, si no me equivoco, ¿no? Pues se intentan, contra más búsquedas pongas ahí, más landings puedes indexar. Lo mismo si nos vamos a localizaciones, va a indexar lo mismo, pero para cada localización. Cuando nos vamos a producto, nos encontramos un breadcrumb que es una auténtica pasada, porque lo que nos interesa es poner muchos enlaces. Contra más enlaces pongas, más estás distribuyendo la autoridad. Y contra más, aunque estés en el producto, esto es una página de producto, pues te voy a poner igual las top searches, abajo todo el breadcrumb que tiene ese producto, y después debajo de eso, más top searches y las localizaciones. Contra más enlaces te ponga para este contenido, o sea, enlaces dinámicos que los generan los usuarios, contra más enlaces te ponga, más landings puedo indexar. En ese sentido, es similar a motores como Trovit. Los sitios web tienen problemas muy propios. Imaginaos cambiar la etiqueta title de 105 millones de URLs indexadas por Google, que luego dentro hay muchísimas más. Pero imaginaos cambiar el title manualmente, entrando al Yoast, poniendo el title, diciendo ¿esto para qué era? ¿Esto era para coches deportivos? Así con 155 millones. No puedes. Los sitios web tienen sus propios problemas y son gordos. Sitio web grande, problema grande. ¿Vale? Esta es la realidad oculta y lo que yo quiero expresaros, o quiero compartiros de mi paso pues, por eBay.
Tienes que desarrollar un caso para que consideremos este proyecto, ¿vale? Esto es un clásico. Si tú estás en una empresa grande, porque normalmente son empresas grandes, todo el mundo está tocando los huevos para conseguir desarrolladores que te hagan caso y que hagan tu trabajo, ¿vale? Así que, básicamente, es contra más páginas que optimizar, más trabajo técnico que hay que hacer y más enlaces hay que poner, ¿vale? Entonces, perdón. Necesitan un budget SEO más grande, sí, cierto, disculpa. Contra más grande es la web, obviamente más dependencia tiene del SEO, ¿no? Más SEO técnico tengo que hacer, más cosas tengo que arreglar, hay más problemas, hay más URLs. Y eso choca directamente con que tengamos muchos más equipos, cada uno con sus propios objetivos y al final el equipo de desarrollo es el mismo. Hay 20, 30, 40 desarrolladores, pero son los que hay. Y tú tienes que conseguir priorización en tu propio blog, ¿vale? O sea, en tu propio objetivo de negocio, ¿vale? El segundo. Los llaman dinosaurios por algo y no les hables de PWA, AMP, son webs muy grandes, tienen una velocidad de adopción tecnológica muy lenta y tienes que batallar mucho, tienes que construir muchos casos para que te hagan caso, o sea, muchos casos de datos para poder convencerles de adoptar un cambio. De hecho, digamos que normalmente este tipo de empresas no son las early adopters, o sea, es muy raro, muy sonado el caso donde tienes un early adopter. Por ejemplo, para el AMP, que se implementó en eBay, Google vino a eBay y les estuvo dando la chapa, les estuvo asesorando. ¿Por qué hacen esto? Porque básicamente yo soy Google, voy a intentar mover a un gigante como eBay a que adopte el AMP y luego va a venir muchísima otra gente a coger el AMP. Pero es decir, o tienes un tío detrás que te está intentando, o viene Google y te dice ponte AMP que te voy a dar más tráfico, o no se mueve el site ni loco. O sea, y si hablamos de otro tipo de empresas donde ya no va Google, o sea, pero va Google en persona a presentarse y a decirte, oye, ponte en AMP, no se mueven, no tienes velocidad de adopción. ¿Cuántos de aquí trabajáis en una web grande o en un proyecto grande y tenéis AMP? ¿Uno? Guay. Por eso, decir, está bien, pero quiero decir que en general no es una cosa muy adoptada y a ver, ocurrirá sobre todo si estás en un medio, que es el clásico, pero si estás en un e-commerce como eBay, pues no va a pasar. Y lo mismo con PWA o con otro tipo de tecnologías, tiene una velocidad de adopción muy lenta, ¿vale? Aquí os cuento un caso de Blockbuster. En los años 2000 tuvieron la oportunidad de comprar Netflix por 50 millones de dólares, no lo compraron y si no me equivoco fue en 2006 cuando ya cerró Blockbuster y ahora Netflix está valorada en 40 millones de dólares. De hecho, no sé si sabéis todos cómo empezó Netflix. Netflix era de intercambio, en una plataforma de intercambio, o sea, era un videoclub a distancia, básicamente. O sea, te enviaban la película a tu casa y te la cogías, ¿no? Solo son un par de pasos para arrancarlo, ¿vale? Cuando estás en una web grande o trabajando en un proyecto grande, si tú quieres que tu idea se cumpla, primero vas a tener la idea. Vas a presentar la idea emocionado a todo el mundo. Lo primero que te van a decir es, oye, o me das un análisis o ni siquiera voy a considerar tu idea. Me parece que está muy bien tu idea, pero bueno, vete a tu casa y te preparas, lo reposas, me das los datos, el forecast y luego ya lo empiezas a considerar. Te vuelves loco para conseguir soporte de los analistas, si los tienes, o te vuelves loco para montar los datos que tú puedes. Una vez tienes esos datos y tienes tu idea, dices, oye, mi idea es esta y me va a hacer crecer, te va a hacer crecer en un 10%. Te vas a generar las especificaciones técnicas para el Jira, montar el ticket, etcétera, y que esa cosa empiece. A partir de ahí el equipo de desarrollo te valida las fichas técnicas, el desarrollo acaba, tu desarrollo entra en Quality and Assurance, que entra en etapa de revisión, el desarrollo se valida, entra en producción en el siguiente sprint y con suerte se publica, ¿vale? Cuando eres un perro viejo todo esto va un poquito más rápido, ¿vale? Pero lo primero que te encuentras, lo inicial en una empresa grande, es que tú eres el último mono y que para mover tu propio proyecto del cual depende tu sueldo y tu puesto de trabajo, te tienes que pelear muchísimo. Pierdes más tiempo peleándote para que hagan caso a tu idea que no realmente trabajando. Creo que la gente que trabaja en empresa grande puede relacionar con esto. La plataforma web es una momia. Tengo que decir que normalmente las webs grandes obviamente llevan muchos años dando vueltas y sus códigos tienen muchísimos años. Es código machacado sobre un código que han pasado 50 programadores y no tienen ni idea de lo que pone ahí. Es decir, normalmente es una web que está muy machacada y el código es una momia. Entonces, si tienes que optimizar como SEO uno de esos códigos, buena suerte. Te aseguro que tienes un reto terrible por delante. Se puede hacer, pero
El todo está en llamas. Hay muchos motivos por los cuales te puedes, al final, cuando tú trabajas en una web grande, te puedes llegar a bloquear muy fácilmente, ¿vale? Al final ese bloqueo te viene dado porque tienes tantísimas cosas que acometer. O sea, yo ahora mismo me pongo en Gumtree o me pongo en eBay y digo, esto está mal, este título está mal, todo está mal. Pero ¿por dónde empiezas? Necesitas hacer una gran priorización, ¿vale? Y además de eso, necesitas saber cómo empezar y cómo arrancar cada uno de esos proyectos, porque tú ves que tienes 10 cosas mal y ves que tienes 10 proyectos que están en ese pipeline anterior, ¿vale? 10 proyectos que están en este pipeline, que estás empujando para que acaben ocurriendo y a la vez todo está mal, ¿vale? Así que tener un poco de formación en Project Management o tener un Project Manager encima realmente ayuda mucho. Acabas dependiendo mucho de él para priorizar las acciones que estás llevando a cabo. Pero hasta el mínimo cambio puede mostrarte es, pues eso, el mínimo cambio puede llevar mucho tiempo. Está en inglés, aparte. Tampoco hay mucho más. Los problemas típicos de los sitios web grandes, ¿vale? Aquí voy a hablaros de un poquito de los problemas típicos que yo me he encontrado y cómo los estaba solucionando. Lo demás son problemas que, bueno, ocurren cuando estás trabajando son limitaciones que tienen esos sitios web grandes. Las descripciones de productos pobres. Al final, todos los sites grandes cuentan con problemáticas asociadas a los contenidos, ¿vale? O sea, tú cuando eres una web grande, o cuando eres un e-commerce, cuando eres un clasificado, cuando eres cualquier cosa, dependes excesivamente del contenido que haya en esos productos, ¿vale? Normalmente te pueden venir, la gran mayoría, dados por el manufacturador. Si eres una plataforma que te da el proveedor, te da el listado de productos, pues eso te lo comes, lo tienes que tratar, lo tienes que optimizar y normalmente son miles y miles de productos. Los contenidos están duplicados en versiones diferentes, en diferentes versiones o en diferentes colores de un mismo producto. Tienes contenido generado por usuarios vagos, si eres un user generated, ¿vale? Lo que os decía, si yo estoy vendiendo mi aspiradora por un clasificado, desde luego no me voy a esforzar mucho. Esa aspiradora funciona 10 pesos, ahí va. Contenido generado por usuarios que ha sido publicado en otros sites, ¿vale? Son incidencias que acabas teniendo siempre con el producto. ¿Cómo lo soluciono? En los proyectos de escala te puedes tener que plantear incluso la limitación de los view item page. Yo siempre he estado detrás de desindexar todos los productos de usuario, porque yo sabía que la gran mayoría, que el 80% de ellos eran morralla y no me repercutían mucho tráfico en el site completo, así que si me hubieran dejado, me hubiese cargado todos los view item page, o los hubiese puesto en no indexar, los hubiese indexado su contenido en mi listado, en el listado del clasificado. O trabajarlos mediante contenido generado dinámicamente que aporte valor al usuario, ¿vale? ¿Aquí a qué me refiero? Pues a que añadamos reviews, añadamos comparativas con otros tipos de productos similares, etcétera. Es decir, no me refiero a modificar el contenido del usuario, sino a cómo lo voy a tratar para que tenga más valor y el producto pueda crecer más. Igual que hacía Lenio con las reviews de usuarios, etcétera. Porque Lenio al final tenía las características de la tele, del televisor, tenía la descripción del televisor, que entiendo que no la tocarán mucho, y luego tenía las reviews. Eso es su core de contenido único que ellos tienen, ¿vale? En lo general, en un e-commerce de tamaño medio, escribir el contenido a mano es una buena idea también. Si tenéis un e-commerce, si estáis basado en una base de datos, el contenido de los productos, escribirlo a mano es algo crítico. Aunque, desde luego, es un proyecto grande. Páginas de producto no optimizadas. Si antes hablábamos del contenido propio del producto, o sea, el contenido de la descripción del propio producto, cuando hablamos del producto optimizado nos referimos al uso de H1s, a las carencias de ads o imágenes, porque el usuario ha puesto más, menos imágenes, o por ejemplo que no tenga reviews, ¿vale? Entonces, ¿cómo resuelvo cada problema? Si no tiene reviews del producto, aquí es donde dependemos estrictamente de UX para que nos ayude a forzar que el usuario genere esas reviews. Os aseguro que el contenido generado por usuarios es una máquina de posicionar, ¿vale? Porque es contenido único que te lo están generando tus usuarios. Realmente habilitar un espacio de reviews, sea cual sea el proyecto, es prioritario. Y forzar, forzar de una forma sana a que el usuario genere estas reviews. Eso te da tracción de mercado de forma gratuita, ¿vale? Y por ejemplo tenemos el caso de PC Componentes, no sé si lo conoceréis, creo que no sé si se distribuye por aquí. Si habéis comprado en PC Componentes, sabréis que ellos, por ejemplo, cuando tú has comprado, te dicen, oye, escríbeme una review del producto y entrarás en el sorteo de 100 euros al mes. O 100 o 500 dólares, lo que sea. No me acuerdo cuánto era exactamente, pero digamos que tiene una política que por 500 dólares al mes todo el mundo les escribe una review de lo que compran. ¿Vale? Están forzando estas reviews, están generando mucho contenido nuevo y, por tanto, sus productos, aunque tengan la descripción del distribuidor, como tiene muchas reviews, pues ya no tienen por qué gastar todo el dinero, todo el coste que tienen, ir cambiando el contenido del catálogo de productos, ir reescribiendo a mano el catálogo de productos para que no sea contenido duplicado. Dependen de las reviews. Pues eso, carencia de imágenes o alts. Aquí os podría recomendar utilizar la API de Cloud Vision,
que la veíamos ayer en el caso de la herramienta final que os presentaba. Es una API de Google que te permite obtener imágenes de forma dinámica porque entiende de qué trata el contenido y te busca una imagen similar. Y después, pues eso, contenido poco extenso, que ahí ya no he puesto ninguna solución porque el contenido poco extenso es, pues escribes un poco más y ya está, que es lo que tratábamos en el contenido en la display anterior. Patrones de escala. Mediante reglas H1 en titles son un enorme aliado. Si yo tengo un e-commerce y puedo generar contenido dinámico a los productos, me funcionará muy bien. Por ejemplo, ¿qué os podría proponer aquí? Algo que es una herramienta brutal, que la aplicamos en un clasificados en Canadá, era, por ejemplo, yo entro en una categoría de un directorio, ¿vale? De un clasificados, ¿vale? Cuando entro en la categoría Ford Focus o Toyota Prius, allí me encuentro con un gráfico que me dice, oye, mira, el promedio del precio, el precio promedio de los Toyota Prius a lo largo del tiempo, ¿vale? Es un pequeño gráfico que está a la derecha. Ese contenido es apto para ser indexado y además es útil para el usuario, ¿vale? O te puedo poner una frase dinámica que coja y diga, mira, el precio promedio el precio promedio del Toyota Prius es, no sé, $10.000, ¿vale? Estás cogiendo un buen deal, ¿vale? Estás teniendo un buen deal porque este producto está dentro del precio promedio o está por debajo del precio promedio, es un buen deal. ¿Vale? Todo ese tipo de contenidos están generados dinámicamente a través de campos, pero realmente aportan muchísimo valor y te sirven muchísimo para indexar. Problemas de enlazado interno. Como os decía antes, los sitios web grandes son muy dependientes del enlazado interno. Contra más enlazado interno tengan, más tráfico van a poder captar, ¿vale? Típicamente el usuario no va a utilizar los enlaces del menú principal, al final es como veíamos en Gumtree, hay 4 enlaces, o como veíamos en Trovit, hay 3, es que no tiene más. El usuario lo que va a hacer es buscar. Va a generar búsquedas, ¿vale? En Gumtree lo que hacemos es, cada usuario que busca 2 veces lo mismo, yo genero una URL, genero un enlace interno. Eso es lo que me permite a mí como site, por ejemplo, que sale el iPhone 10 o el iPhone 11 mañana, y como ya van a haber 2 usuarios que lo van a buscar en mi site, me va a generar una búsqueda popular y yo ya voy a tener generado esa landing sin tener que hacer nada. Yo me voy a dormir y al día siguiente ya tengo todas las búsquedas de iPhone 11 creadas en mi site. ¿Por qué? Porque se generan dinámicamente. Toda URL debe contener, esto lo detallamos un poco más, enlaces horizontales hacia productos del mismo nivel y semánticamente cercanos, ¿vale? Aquí nos encontramos en una página de producto de cualquier e-commerce, pues si estoy en un coche tengo que tener enlaces a productos relacionados, ¿vale? Igualmente, enlaces verticales hacia categorías o subcategorías, toda URL, ¿vale? Yo siempre tengo que tener un enlace a la categoría de nivel superior, un enlace a la categoría de nivel inferior, en el mismo árbol semántico y siempre un enlace a productos relacionados. El widget de productos relacionados es un gran aliado en WordPress y en cualquier plataforma. Breadcrumbs es el gran aliado también para enlaces verticales. Si os fijáis aquí en Gumtree, abusábamos mucho del breadcrumbs, o sea, poníamos muchísimos enlaces. Normalmente no tienes tanta profundidad, pero nosotros la cogíamos toda y eso nos generaba muchos más enlaces. Y realmente era un proyecto que funcionó muy bien. Problemas en la gestión de parámetros. La gestión de parámetros se hace mediante Search Console, como veíais con Luis María Villanueva. No me voy a entretener mucho aquí, que creo que no voy muy bien de tiempo. Pero os pongo un caso. Normalmente los parámetros, cuando estás en un blog de WordPress, no son tan bestias como esto. Aquí te encuentras que el parámetro filter display tiene 25 malditos millones de URLs, ¿vale? Entrar dentro de la sección de parámetros en Search Console y asegurarte, dándole a editar, que Google no está crawleando esas URLs, es crítico. Cuando tienes millones y millones y millones de filtros, es crítico. Si tu web es pequeña y porcentualmente es grande, es decir, porcentualmente tienes un 100% un 120% de URLs con filtros, también es importante. Se trata del porcentaje, no de que sea 25 millones. Esto le da escala, le da sentido diciendo, oye, puede ser realmente un marrón enorme. Y lo es. Pero al desindexarlos, tened cuidado. Aquí os paso el ejemplo de Marktplaats, también dentro de los sites de eBay Classifieds. Marktplaats, por ejemplo, no lo veréis muy bien, pero los enlaces internos, todos llevan parámetros. Si tú te empiezas a cargar filtros, te tienes que fijar que ese filtro no te esté trayendo tráfico. Antes de cargártelos, miradlos por Analytics y mira si realmente es algo que te está rindiendo. Marktplaats tiene miles de millones de visitas, bueno, miles de millones tampoco, tiene millones de visitas. Y realmente depende estrictamente de parámetros, es decir, todas sus URLs dependen de parámetros. El crawling te va a matar, y creo que este es prácticamente el ejemplo. En los sites grandes el mayor problema, la mayor incidencia que tienen es uno, enlazado interno, que es muy divertido de resolver, y 2, crawlings, ¿vale? Crawling
por una breve descripción la tenéis ahí. Básicamente, Google no va a visitar todo el tamaño de un site, por ejemplo, como eBay, que tienes cientos de miles de millones de URLs. Cientos de miles no, pero 100 millones, más de 100, 200, 300 millones de URLs los tienes. ¿Vale? No lo va a indexar todo. La acción a realizar, por tanto, es identificar cuáles son las partes de la web que son ineficientes para tú hacer que Google indexe o visite lo más importante del sitio web. Si no, tú lo que quieres es que visite la parte importante, porque a lo mejor de las 105 millones totales que está indexando de eBay, se está dejando 5 millones que son muy importantes porque atacan palabras clave que tienen muchísimo tráfico, pero luego hay 10 millones que son una tontería, que son filtros y los está indexando, ¿vale? Entonces la gestión de esto es muy importante. ¿Cómo lo gestionas? Aquí os hablo de una herramienta Bourify, pero esto está hecho mediante la herramienta Bourify, pero yo creo que esto se puede, esto lo podéis llevar a cabo con otro tipo de herramienta, ¿vale? Aquí lo que estamos viendo es el número, lo podéis llevar a cabo manualmente, el número de URLs que ha analizado el crawler, ¿vale? ¿Se ve bien aquí? Aquí hay 1 millón de URLs crawleadas y aquí 700.000, ¿vale? Entonces aquí lo que vemos es volumen total crawleado por Google, 76.000. Volumen total crawleado por Google en el caso de 1 millón, 42.000, ¿vale? Y aquí vemos total de URLs activas, 0. Visitas que me está dando Google, 0. ¿Vale? Aquí tenemos un gráfico donde simplemente me está diciendo el tráfico que tiene y cuántas URLs ha crawleado. Todos estos millones de URLs de aquí no me sirven para nada. Me los puedo desindexar, me los puedo disalogar tranquilamente, ¿vale? Hay 2 métricas que quieres analizar, lo que os decía. ¿Todo bien? Vale. El número de URLs visitadas por el crawler de Google, ¿vale? A través de los logs y el total de URLs crawleadas por Google versus el porcentaje de URLs activas, ¿vale? O sea, es decir, cuántas URLs está crawleando Google y cuántas me están dando tráfico, ¿vale? Al final todo se reduce a algo sencillo. Aparte, es decir, yo aquí, por ejemplo, tengo claro estos 2 segmentos que me los quiero cargar porque los 2 me están dando 0 visitas, yo sé que puedo ponerle un disallow y Google va a dejar de visitar miles, decenas de miles de esas URLs. Lo voy a concentrar en que visite otras, ¿vale? Aparte, lo que voy a hacer antes de disallowarlas, es decir, consideraciones que tengo que tener en cuenta es, oye, estas URLs, ¿cuántos enlaces están recibiendo? Porque a lo mejor me voy a estar cargando, en ese caso, 1.200.000 URLs, que a lo mejor tienen enlaces externos. Si le pones un disallow a esas URLs, no van a transferir PageRank, ¿vale? Es decir, tienes que tomar el paso necesario y decir, oye, esto tiene enlaces. Normalmente, estas URLs que no dan tráfico no tienen enlaces, simplemente porque no hay nadie que le ponga enlaces, o a lo mejor pasó a alguien hace 3 meses, ¿vale? Pero normalmente no van a tener enlaces. En este caso, normalmente la afectación de enlaces, si te cargaras eso, debería ser menor a un 1%, si lo estás haciendo bien. Lo siguiente que quieres mirar es básicamente cuál es la oportunidad de tráfico que tienen estos sites, estas URLs, ¿vale? Porque a lo mejor no tienen tráfico porque simplemente no están bien optimizadas, ¿vale? Entonces lo que vas a hacer es considerar, oye, estas URLs que me estoy cargando, con Search Console voy a mirar qué potencial de impresiones tienen. A lo mejor están recibiendo 0 clics, pero tienen un potencial de impresiones de 1000, ¿vale? Voy a mirar el gap del número de impresiones que tienen versus el número de clics que están recibiendo antes de cargármelas. Después, voy a testearlo. Imaginaos que estoy en Mercado Libre y me cargo 1,2 millones de URLs. Yo cuando estoy en Mercado Libre y me he cargado 1,2 millones de URLs, el principal problema que voy a tener, el principal peligro, es que esos listados, esas páginas de listado del clasificado, son las que le llevan enlaces a los productos, a los View Item Page. Si me las cargo, o sea, si les pongo disallow, estoy perdiendo enlaces a los View Item Page. Así que lo que tengo que tener en cuenta es, oye, cuando me cargo esto, ¿qué ocurre? En este caso en concreto, cuando me cargué todos los varios millones de URLs, en general el número de enlaces interno incrementaba. Es decir, el número de enlaces en promedio que tenían los View Item Page incrementaba. Y después lo siguiente que voy a mirar es la profundidad del View Item Page, ¿vale? Si el View Item Page tiene una profundidad, o sea, es decir, la profundidad que quedan los productos, como me estoy cargando muchos millones de URLs, a lo mejor son menos accesibles, ¿vale? Entonces, si me voy a cargar esos millones de URLs, tengo que analizar que sean igualmente accesibles, es decir, que no haga falta dar muchísimas otras vueltas para llegar a esos mismos catálogos de producto, ¿vale? Y en este caso, pues son las 2 consideraciones que yo tendría en cuenta. Tras el cambio, básicamente lo que va a ocurrir, si os fijáis aquí tenéis el listado 4 y tenéis el listado 5, el 5.º nivel y el 4.º nivel de profundidad, todo ese crawleo se distribuyó al primer nivel, ¿vale? Se movió desde los niveles más inferiores a los niveles más superiores. Los niveles superiores son las categorías principales y estas son las que normalmente atacan las keywords mejores, o sea, las keywords con más potencial de tráfico. Pues como ocurrió eso, todo perfecto, todo bien. Opa. Colaboración entre SEO y SEM, yo creo que es
Bueno, es el otro punto que es crítico. Al final, normalmente en las empresas grandes, SEM tiene una cuenta de resultados separada y SEO tiene otra cuenta de resultados separada, ¿vale? Y la colaboración es crítica. Nosotros podemos obtener datos de conversión a través de conversión de keywords específicas, que no lo podemos tener de otro modo con Analytics. Nos lo va a dar SEM. SEM nos va a decir, oye, estas keywords se están convirtiendo, y nosotros le podemos decir a SEM, oye, mira, estas keywords, si no te están convirtiendo y yo ya estoy en SEO, deja de invertir por ellas, ¿vale? La relación entre SEO y SEM tiene que ser muy buena, tiene que ser sana, porque es la única forma de ser eficientes los dos, ¿vale? Porque si SEM deja de apostar por keywords donde tú ya estás por SEO, no estás perdiendo cobertura de mercado y a la vez estás manteniendo, pues estás mejorando las conversiones, el precio es mejor. Pero no todo es malo. No todo es malo, son sitios web grandes, tienen muchísima autoridad. Generalmente posicionan muy bien. O sea, con tanta autoridad que tienen, tantos enlaces, os aseguro que tú creas una landing y eso está en número 1 a la semana siguiente. Básicamente, contra más ágil y más rápido seas creando URLs, antes ranqueas. Son sitios web muy grandes. Si despegar.com crea la landing Bilbao-Granada, aunque no sé si la tenéis creada ya, si la crea mañana está en top 5. O sea, si este hombre tuviera acceso a las landings, él lo único que haría, Sebastián, sería crear landings. O sea, es que al final un sitio web grande tiene muchísima autoridad, pones una landing y es que aparece. Entonces, eso es una parte muy buena. Utilizan plantillas. Eso quiere decir que al tener plantillas tienes esos templates de H1, esos templates de titles, con lo cual puedes optimizar masivamente el site y testearlo, ¿vale? Tú puedes coger y decir, oye, en la categoría de televisores, en el title delante voy a poner 20% de descuento, ¿vale? En la etiqueta meta title, 20% de descuento y el nombre del producto. A lo mejor es mentira, pero haces ese test y ves que tiene muy buenos resultados, ¿vale? Es decir, el hecho de trabajar con herramientas de escala es muy positivo. Ganan más dinero, ¿vale? Tienen mucho contenido y eso les permite invertir más fuerte en orgánico, cuando quieren invertir, cuando consigues que te hagan caso. Y tienen una fuerza de marca mayor. Eso es bueno porque te va a generar una garantía de tráfico, vas a tener mucha menor dependencia del tráfico orgánico. Os puedo asegurar que un site muy grande, normal, o sea, un site grande, una corporación puede tener una dependencia, o sea, el total del tráfico orgánico puede representar a lo mejor un 5% del total del set de tráfico orgánico, y aparte pues queda muy bien el currículum. Hasta ahí. Muchas gracias, espero haberos dado un poco una visión de cómo funcionan los sites grandes. Muchas gracias, Marco. Todo muy bien. Ahí está. Listo. A ver, señores, quisiera saber si es que tienen unas preguntas. Sí. Ahí al fondo. Vale. Sí. ¿Ya no? ¿Ya no? Ya no. Ahí. Se le pone pregunta. Hola, ¿qué tal, Gabriel? No me quedó muy claro tu posición en esto, pero ¿eres pro de indexar los Search Result Pages internos de una marca grande? Perdona, no. Sí, pro de indexar. Indexar los Search Result Pages, las páginas de resultado propias internas de un e-commerce. En general no, en concreto sí. Quiere decir, bien tratadas, sí. ¿Vale? Si tú tienes una regla que haga que, por ejemplo, no vayas a indexar la búsqueda de un usuario de aspiradores Rumba y aspirador Rumba, ¿vale? O sea, son unos plural y otros en plural y singular. Si tú tienes una regla que controle eso, o sea, eso no lo puedes indexar así tal cual. Es decir, tienes que indexarlo si tienen más de 5 resultados. Por ejemplo, vas a poner una regla, todo lo que tenga más de 5 resultados no puede estar enlazado internamente. Todo lo que sea similar porcentualmente con Machine Learning, etcétera, tú puedes decir, oye, mira, esta no es muy complicado. Hay modelos como Monkey Learn que te permiten entrenar esos modelos. No es muy complicado, es complicado, pero bueno, no es demasiado. Claro, si no tienes el back para hacer eso, tendría que no indexar todas y de ahí identificar cuáles sí indexar, creo que sería... No, sí, yo creo que la labor está en indexar en saber cuáles indexar. Incluso claro. Aunque tengas un blog pequeño y tienes 100 visitas al día, esas búsquedas que tú las ves en Analytics que están generando los usuarios, aunque tú las mires manualmente cada mes y digas, mira, han buscado estas 4 cosas, voy a generar las categorías. Aunque hagas esa labor manualmente o que la hagas como SEO, ya está bien. O sea, hay que decir, ya te genera nuevas ideas, es decir, puedes tenerlo controlado. O puedes coger y a través de la API de Analytics, que la veíamos ayer, crearlo. Es lo mismo, os enseño una herramienta parecida, lo único que tienes que cambiar el segmento, que el segmento será búsquedas en el motor de búsqueda, lo lanzas a un Excel y en el Excel pones eliminar duplicados y adelante. Yeah. O sea, quiero decir, en el spreadsheet, o sea, puedes buscar automatizaciones, lo puedes poner o sea, realmente
si lo haces bien, las búsquedas son categorías nuevas que se están creando los usuarios constantemente. Tú tienes tráfico y te están creando categorías. Y tú eres un site que depende de categorías, ¿vale? Y dirás, hostia, es difícil tener un site tu propio que sea así de grande, ¿vale? Pero fíjate en Trovit, lo único que haces es scrapear. La Trovit coge todo el contenido de otros y dice, mira, aquí tengo varios millones de URLs y con esto me genero la taxonomización que yo quiera. Entonces, no es tan difícil. Tú puedes coger una base de datos, por ejemplo, Vademecum, la base de datos te la puedes descargar con un Excel. Le das a descargar, pum, coges el Excel, te lo importas directamente a WordPress y dices, vale, ahora quiero generar categorías. No quiero generarlas yo porque me voy a volver loco, yo no tengo ni idea de medicamentos. Dejo a los usuarios. Controlas bien las motores de búsqueda, o sea, es decir, realmente la dificultad en crear un sitio grande no es mucho, pero eso es otra charla totalmente separada, pero no es tan grande, o sea, no es una dificultad muy grande, son horas, pero bueno, las mismas horas que vas a tener generando contenidos tú a mano. Al final hay un balance, dependiendo de lo que esté mejor, lo que no, lo que quieras hacer, o lo que no. Gracias. ¿Ah? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ahí. Bueno, yo tengo una duda. Ya ves que mostraste el ejemplo del Linio, del muro de la muerte que dijiste de hasta abajo. Y cuando tú haces búsquedas en Latinoamérica, bueno, desde México y por lo que he visto acá en Perú, posiciona muy bien. Entonces, el meter ese contenido hasta abajo de la categoría, si tú dices que no es recomendable, ¿cuál sería la opción que tú que tú harías? En SEO funciona muy bien. Ajá. O sea, yo creo que es una cosa que funciona muy bien. Luego, es feísimo. Eso a nivel de experiencia de usuario. Sí. Es una cosa que dices, ¿eso para qué está puesto ahí? No aporta nada de valor, aporta cero de valor al usuario. O sea, eso tú lo ves ahí puesto, esos miles y miles de 1200 palabras, es una locura. Y aparte es que seguro que lees eso y te da un derrame cerebral. Es que seguro que es terrible ese contenido. O sea, seguro que pondrá en plan. O sea, tú imagínate 1200 palabras hablando de las calefacciones. O sea, es que no aporta nada de valor. ¿Yo dónde veo que aporta valor? Sí, pues el ejemplo que os ponía, decir, oye, mira, el precio promedio de las calefacciones, la calefacción más barata es esta, y es contenido dinámico. Y es contenido dinámico igual, y lo generas y ya está. A ver, lo generas y aporta valor al usuario. Yo mi punto es siempre hazlo aportando valor al usuario, porque a lo mejor llega un momento, o sea, esto es lo que comentaba antes Sebastián, que decía, si tienes que poder defender tu estrategia de forma separada al SEO, ¿vale? Porque a lo mejor viene un día Google y esto es un patrón súper fácil de identificar, o sea, que decir, Google es una máquina de inteligencia artificial de la hostia. O sea, tú le dices, oye, voy a cargarme las páginas que tengan esta brutalidad de contenidos aquí abajo y que no aporte valor al usuario, le voy a dar a mi algoritmo que tenga menor valor sobre eso y te lo cepillas en un momento. Es decir, estás haciendo algo exclusivamente para SEO. Yo haría algo siempre para el usuario. Igualmente, funciona. O sea, si tenéis un e-commerce, ponle 1200 palabras, funciona. O sea, funciona y ponle esas 1200 palabras y por el enlazado interno funciona. Pero funciona a día de hoy, es una estrategia solo para SEO, no es para usuario. Entonces, estás dependiendo de eso. Sí. Aquí hay otra. La respuesta es que lo haríamos. Gracias. Marcos, ¿qué tal? Una consulta, mira, si por ejemplo en una web así que sea que tiene parámetros, lógicamente filtros y todo eso, y por ejemplo hay una sección que es lo más destacado, ¿no? ¿Ya? Y por ejemplo que sea una web de venta de autos, ¿ya? Y por ejemplo que sea de la marca Nissan. Entonces, esto me genera un enlace. Lo más destacado es de lo que en el día los usuarios han estado entrando a ver este auto, por ejemplo. Y esto genera un enlace con un parámetro que indexa, ¿ya? Porque me ha pasado, indexa. Pero también cuando buscas por filtros, por marcas, también sale el mismo carro, ¿me entiendes? Entonces, cuando, por ejemplo, no sé, buscas algo en el internet con el carro, la marca y no sé, te sale lo más destacado y también la marca y te salen dos parámetros con el mismo carro. ¿Me entiendes? A ver. O sea, la última parte es cuando ¿lo buscas dónde? ¿Dentro del sitio web? No, por ejemplo, imagínate que buscas carros baratos, por ejemplo. En Google. En Google, ajá. Ya. Y te salen dos enlaces de la misma web con diferentes parámetros, pero el mismo carro. Es decir, es la misma URL, pero tiene parámetros puesta cada una. Claro, salen dos URLs diferentes de la misma web porque cada una tiene un parámetro diferente, pero es el mismo post al final. Vale, o sea, tienes barra, coche, guión 1, interrogante, parámetro random. Ajá, por ejemplo, rojo. Tienes otra barra, coche Ajá. 1, interrogante, parámetro verde. Ajá, algo así. Vale. Entonces, la pregunta es... Quiero... Perdona, es que era larga. O sea, quiero saber cuál de los dos sería, no sé, por ejemplo, en base a qué me tendría que basar yo, valga la redundancia, para ¿Qué es lo que eliminar harías? uno de los dos. A ver, yo de entrada, si
Que eso esté así no es lo ideal. O sea, que eso esté así no es lo ideal. Si eso está así, no lo toques. Estás ocupando 2 posiciones. Ajá. O sea, yo no lo tocaría, obviamente, es decir, ocupas 2 posiciones. Ajá. Ahora, que es un problema que es masivo a lo largo del sitio web, seguramente tengas un ángulo. Es decir, tienes que tener un plan de ataque, o sea, tienes que tener exactamente en mente lo que vas a hacer, porque eso a lo mejor te ocurre ahora, pero no te diría que es una estrategia que sustentaría a lo largo del tiempo. ¿El por qué? O sea, si la ficha de producto es igual, es idéntica, es el mismo coche, solo cambia la foto, cambia el color, no es una estrategia que te funcionaría a lo largo del tiempo. Sin embargo, a todo esto yo tengo que decir, obviamente todo el mundo te va a decir que a veces no indexes URLs con filtros, no indexes URLs con parámetros. El caso de Marktplatz es puramente parámetros. Los enlaces internos tienen parámetros, todo tiene parámetros y tiene millones de visitas al día. Es decir, los parámetros, de hecho, o sea, si te lees las TOS de Google en cuanto a la navegación facetada, ellos te dicen que si tú pones los parámetros bien, Google es capaz de entender esas URLs de igual forma. ¿Vale? Es decir, no son realmente dependientes exclusivamente. O sea, Google es capaz de entender los parámetros bien ordenados. A menos que tu parámetro sea X, Y, Z, etcétera, random, Google es capaz de entenderlos. Y en eso se basa Marktplatz. Así que tampoco hay que ser talibán de los parámetros si el contenido que generan es totalmente diferente. Página de producto diferente y todo tiene sentido que esté ahí. Obviamente, la pregunta que tú te vas a decir es, oye, si esto está funcionando y tienen contenidos diferentes, yo voy a generar una URL estática. Es lo que tienes que hacer, porque sabes que es la estrategia más sólida, porque tiene sentido. Pero tampoco hay que tenerle un miedo irracional a los parámetros. Listo. Siempre que tenga sentido. Muchas gracias, Marcos. Un fuerte aplauso, señores, para Marcos. Claro.